a dar inicio con la ponencia titulada 30 años del accidente radiológico en radioterapia de Costa Rica, cronología, evaluación y resultados de la investigación a cargo del máster Gerardo Noguera Vega. Hola, buenos días nuevamente. Eh, quiero recalcar, bueno, este documento, sobre todo esta presentación, es para recordar este accidente radiológico y que puedan, algunos de aquí, la mayoría, por cierto, son muy nuevos y evidentemente no tenían noción de cuando eso ocurrió, pero lo que está detrás, previo, realmente es de película. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre los antecedentes, cronología del accidente, evaluación y resultados, conclusiones y recomendaciones. Antes de eso, vamos a hablar de unos conceptos básicos para entender la gravedad del asunto. ¿Ok? Las radiaciones ionizantes le tenemos el cuidado respectivo porque, como tales, son radiaciones que tienen la capacidad de modificar, mutar o matar células. ¿Ok? En general es así. ¿Qué ocurre? Que si yo lo que deseo es matar células cancerígenas, creo que todos estamos de acuerdo. ¿Ok? Y ese es el plus que se utiliza para, por ejemplo, radioterapia, braquiterapia, etcétera. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que a partir de la célula irradiada, yo tengo dos tipos de efectos biológicos, clasificados en somáticos y genéticos. ¿Cuál es este efecto somático? Yo me irradié, a mí me pasa el efecto. A modo de metáfora, yo voy a la playa, me juego la mejenga sin camisa, sin bloqueador, me quemé yo. ¿Ok? Fui yo. El genético corresponde cuando la irradiación se da en gónadas, sea mujeres o sea hombres, y posterior a ello, la mujer queda embarazada y un niño podría venir con algún mal congénito. Entonces ahí el niño nunca se irradió, sino que fue que el problema genéticamente se lo heredaron. ¿Ok? Y el otro efecto está clasificado, los otros dos, por probabilidad de incidencia, clasificados en estocásticos y en deterministas. ¿Cuándo es determinista? Cuando hay una dosis umbral. Por ejemplo, una persona recibe una dosis, eh, voy a decir, un Gray a nivel de cuero cabelludo, va a tener calvicie temporal. Una persona recibe una dosis por encima de 400 miligrays, va a tener enrojecimiento de la piel, por ejemplo. Va a ocurrir algo porque hay un umbral que se sobrepasa. ¿Ok? Por eso es determinante. Y el estocástico es cuando la dosis es baja, pero usted entra ya en un rango probabilístico donde podría pasarle algo. Otra vez, a modo de metáfora, si usted compra el 25 todos los domingos, en teoría, en un año, que son más o menos 100 sorteos, ese 25 tiene que salir. Eso es lo que dice la estadística. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si con el 25 le arrimas tres números más? Usted aumenta la probabilidad de pegar. Esa compra, los números, los relacionamos a dosis que voy recibiendo en el tiempo. ¿Ya? Solo que aquí nadie se quiere pegar la lotería, ¿verdad? El efecto estocástico es esa probabilidad de ocurrencia. Pero cuando se manifiesta, algo pasó que se cambió de bando, porque algo tuvo que haber ocurrido para que se diera el efecto. Ok, dicho eso, pero entonces, ¿cómo la radiación ionizante cura el cáncer de una persona? Si cuando se irradia a una persona, le estamos irradiando tejido sano también. ¿Por qué se mueren las células del cáncer y las otras no? Bueno, hay que dejar claro algo. Hay todo un proceso de por medio y hay una delimitación de lo que quiero irradiar. Y algo que se llama región de interés, donde albergo el 95% de las células cancerígenas, pero también hay sanas, se les da una dosis. Una dosis, supongamos que un tratamiento para un cierto estadiaje de un tumor es de, no sé, voy a decir 22 grays. Si yo le doy los 22 de golpe a la persona con los tratamientos tradicionales, eh, es posible que más bien afecte a la persona. Pero si yo fracciono,
y le doy 2 por día o 1, según sea el tipo de cáncer, esto varía, por eso la radioterapia es cara, porque es a la medida. ¿Qué ocurre? Que entonces el tejido cancerígeno va muriendo y el sano va recuperándose. Ok, a modo de ejemplo, nuevamente, si yo tengo en una región 1000 células sanas y voy a decir 500, perdón, 1000 de cáncer y voy a decir 200 sanas. Y yo irradio esa región, tiempo después, cuando haya la repoblación celular, va a pasar que voy a tener menos células de cáncer y más de las sanas. Hasta que llega a un punto donde el porcentaje de sanas ya es tan representativo, inclusive el porcentaje de células cancerígenas o del todo no hay, o el tratamiento para ahí porque por una cuestión de calidad de vida, quitarle completamente el cáncer a la persona puede ser más perjudicial. Puede dejarlo, qué sé yo, con una sonda o qué sé yo. Hay muchas cosas que se analizan, pero es importante dejar eso claro. ¿Por qué las células del cáncer son las que se mueren? También se mueren sanas. El tema es el siguiente. Las células del cáncer son más activas metabólicamente, tienen una tasa de reproducción celular más alta, entre otras cosas, y eso hace que sean sensibles a la radiación. Y por eso es que se aprovecha esta técnica. Entonces, dicho lo anterior, si a una persona se le tenía que dar 2 grays en un tratamiento y se le dieron 4, porque una máquina está mal calibrada, evidentemente hay una consecuencia. ¿Ok? Ahora sí, ese era a modo de contexto. Escenario de la época de radioterapia en Costa Rica. Ok, la cobertura nacional siempre ha sido por un 90%, ahora quizás un poco más, y todo a través de la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahora, pues, en este momento es mayor la cobertura en salud, no solo de la Caja, sino que a nivel privado también hay una proliferación más grande. En aquel momento se determinó que en un solo año, para ser específico, estamos hablando del 93, 4100 casos nuevos diagnosticados de cáncer solo en ese año. Eso implica solo más o menos 17 personas por día por atender. Es un número un poco difícil de manejar. Y habían 3 máquinas, perdón, 2 máquinas que tenía la caja en aquel momento. Otra deficiencia que tenía la época. Ok, que ese es el caldo de cultivo del accidente. Y esto no ha cambiado mucho. Repito, por ejemplo, este punto. Únicamente 2 hospitales en el país, San Juan de Dios y el México, tenían radioterapia. Resulta que en el país, en la Caja Costarricense de Seguro Social, siguen habiendo 2 hospitales que tienen radioterapia, que es el México y es el San Juan de Dios. ¿Ok? Ahora, evidentemente ya no tenemos un par de maniquitas, de máquinas, perdón, en cada lado, sino que ya hay más salas y ha cambiado el asunto. Ok, solo habían 3 unidades de cobalto operativas. Carencia técnica. Resulta que sistemas automatizados eran prácticamente nulos. Sistemas de control cruzados, prácticamente nulos. Garantía de calidad, no prácticamente, era nula. ¿Sí? Y si hablamos del especialista encargado de analizar, de hacer las dosimetrías, la figura del físico-médico actual, pues era nula también. No existía. Entonces, todo estaba, como dicen, la suerte echada. Y van a haber cosas más graves ahora. Regulación internacional, pues sí, sí había, pero muy recientes. ¿Ok? Muy recientes, pero muy laxas. No es como ahora que tenés la práctica específica. Protocolos de emergencia, tampoco habían. ¿Ok? ¿Qué es lo que habían? Radioterapeutas, médicos especializados en oncología, pero esos no son los que se encargan de que la máquina esté acorde. ¿Ok? Entonces el médico se encargaba de la parte patológica, evolución, etcétera, etcétera. Pero esta parte, digamos, física, no existía. Ok, la intervención en Costa Rica ocurrió tras el accidente. De hecho, no sé, ahora van a ver, pero ocurrió como 8 meses después de que ocurrió el accidente, la petición oficial al organismo. Y hubo un problema de burocracia de por medio. Discrepancias reiteradas. Resulta que el organismo tiene algo que se llama
eh, verificaciones postales, donde se irradian dosímetros, se envían al organismo, el organismo da el resultado y se compara al hospital y pues se puede decir cómo estamos, algo tan simple como eso. Bueno, resulta que todos esos resultados se daban, pero nadie los analizaba. Y hay diferencias enormes antes del accidente. Antes del accidente. Acción vinculante, una inacción total. Desconocimiento médico. Al momento que ya se destapó todo el accidente radiológico, médicos radioterapeutas del Calderón Guardia, del San Juan de Dios y del México ignoraban, por ejemplo, que habían resultados productos de verificaciones postales. Y ellos eran los encargados. Ante tanta frecuencia de que Costa Rica saliera mal en esas verificaciones, se genera una alerta en el organismo, ¿verdad? En julio, un mes antes de la tragedia, para hacer unas mediciones que lo único que hacían era confirmar. Protocolos no existían. Confusión metrológica. Aquí los chicos que son de física médica me van a entender, pero resulta que los profesionales de la época que estaban haciendo esto, a la hora de reportarle al organismo, reportaban indistintamente o aquí, como si fueran la misma cosa. Y esto, desde el punto de vista físico, es un error conceptual de grandes consecuencias. ¿Ok? Fallo en los cálculos. Bueno, hay una constante falla en los cálculos, inclusive hay un error geométrico del equipo que implicaba 2 centímetros de desalineación de las que no se encontró hasta después. Primeras señales clínicas. En el Hospital Calderón Guardia, aquí empieza la secuencia. Un médico detectó que los pacientes que él enviaba a irradiar venían y días después estaban peor. No coincidía. Entonces él pregunta, ¿qué está pasando? Pero era una persona que le gustaba leer mucho y a pesar de la época estaba afiliado a revistas científicas y a él le llegaban. Y él tenía claro, por una revista, la buscó, que esos síntomas que estaban viendo eran producto de sobreirradiación. Manda a preguntar y hacen una medición previa y confirman que la máquina estaba dando más dosis. Y quiero aclarar, la máquina nunca fue el problema. Nunca lo fue y tuvo que desecharse porque la gente no quería tratarse ahí. Pero la máquina nunca fue el problema. La incongruencia lógica. El mismo médico notó que las dosis registradas para el equipo eran inferiores a la máquina Teratron. Eran 2 máquinas de cobalto. Una le habían hecho el cambio de la fuente radiactiva, por lo tanto tiene una actividad mayor. Y la otra, pues era más viejita. Resulta que en lo que reportaban, las dosis eran inferiores de la más nueva. Entonces no tenía sentido. Y de ahí vino las sospechas de muchas cosas. El 27 de septiembre, tras un mes de dudas, el encargado de dosimetría le solicita a un físico que va en el hospital, no físico médico, un físico que va en el hospital, medir dosis para verificar ciertas cosas. El hallazgo dosimétrico. Los resultados indicaban que la máquina entregaba 202 grays por minuto, cuando en realidad lo que se reportaba era 1.22. ¿Ok? Eso es un 66% más. Y vean el error, que ahí está resaltado en rojo. Para aquellos estudiantes que uno tiene que dicen que las unidades no importan. El error fue que en una conversión que tenían que meter en la máquina 0.3 minutos, alrededor de 18 segundos, 0.3 minutos, 30 segundos. Así, directo. Y solo eso, tan simple. Algunos profes que ponen malo el ejercicio porque las unidades están malas. Bueno, esto mató mucha gente. Y es un simple error. Únicamente fue eso que están viendo. Obviamente hay otras cosas que llevan a ese error, ¿verdad? Hay otras cosas más graves. Pero matemáticamente, físicamente, este fue el error. ¿Ok? Vamos a seguir. Aquí les mencionaba que hubo un 66%. Pues, ¿se descargó? ¿Qué pasó? Ok, ahí está. Voy a irme a esto. Vean esto. Servicio Postal de Verificación desde el 90. Costa Rica participa.
Vean los resultados. Un 20.5 de discrepancia, un 7.1 de discrepancia, un 26.3 de discrepancia, un 25, en el 94 un 68, dos veces, en el 95 un 38, un 25, 5.9, 7.2. ¿Cómo es que esos resultados tan malos desde el 90 nadie los vio? Y de hecho el organismo activó cositas de manera independiente que también demuestra una inacción muy grande del organismo por ese respeto diplomático a los países, pero esto está claro que venía mal desde hace ratos. Aquí lo que está ocurriendo eran subdosis. En lugar de ser mayores, eran menores. Pero el problema con la subdosis es que entonces a quien estamos sanando, no lo estamos sanando. Y más bien, si no es la dosis adecuada para matar el cáncer, estamos dándole una dosis que no está haciendo nada. ¿Ok? Y aquí empieza algo que me sorprendió demasiado el documento. Documento oficial del organismo. 16 de octubre del 96. El presidente de la Comisión de Energía Atómica, apoyado por un grupo de la Caja, le pide de manera urgente al organismo intervención, ayuda. Al otro día, el Ministerio de Salud, por fax, desautoriza a la CEA y dice que anula por completo esa petición de ayuda. Así está en el documento, no me maten el del ministerio. El 18 de octubre, el organismo le responde al presidente de la CEA que están dispuestos a ayudar, pero que el gobierno de Costa Rica debe ponerse de acuerdo en algo donde hay gente muriéndose en el camino, ¿verdad? Ok, entonces tranquilamente pasaron 6 meses sin que se hiciera nada. El 20 de abril y el 8 de mayo, la Defensoría de los Habitantes se mete, ¿sí? Y comienza a presionar y le pide ayuda a la CEA otra vez, Comisión de Energía Atómica, en 2 ocasiones para evaluar el accidente, ¿ok? El 23 de mayo, nuevamente, ahora el director de la CEA, no el presidente, vuelve a pedir ayuda al organismo para poder cumplir con lo que pide la Defensoría, porque está presionado, ¿ok? El 30 de mayo, la Defensoría de los Habitantes del 97, 30 de mayo del 97, reitera la petición a la CEA. El 3 de junio del 97, el director de la CEA vuelve a pedir la ayuda al organismo. ¿Por qué? Porque hay una inacción gubernamental. Eso es lo que está en el documento. Extraoficialmente, el gobierno de turno no quería que se saliera. Y es claramente la inacción lo que se ve ahí. 6 de junio, el organismo, ante el evidente caos interno que estaba habiendo, toma una medida que el organismo no hace. Esto me llamó mucho la atención. Contacta directamente a Relaciones Exteriores y básicamente le da un ultimátum de que ellos van a enviar expertos a evaluar el accidente. ¿Ok? A menos de que el gobierno indique que no lo pueden hacer. Creo que fue una forma de coaccionar. Bueno, yo voy a ir, pero si usted me dice que no voy, no voy. Entonces queda un documento oficial donde me dicen que no vaya. Eso fue lo que hizo el organismo. En junio, también días después, el director general de Política Exterior y presidente de la CEA, ante la posición del organismo, envían cartas oficiales aceptando la ayuda. Y del 7 al 11 de julio, finalmente llegan los expertos del organismo a esta parte. No significa que hubieran esfuerzos institucionales paralelos, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando de lo que dice el documento oficial del organismo. Lo increíble de esto es que el accidente, básicamente las irradiaciones fueron en agosto. Vean cuando oficialmente se vino a estudiar lo que pasó en Costa Rica. Y la ayuda se aceptó días antes, con gente muriéndose en el camino. Repito, no significa que no hayan acciones paralelas. Obviamente la caja estaba atendiendo pacientes, etcétera, y pues el ministerio estaba haciendo lo suyo. Pero sí es importante recalcar que desde el punto de vista oficial, esto fue lo que pasó. ¿Qué hicieron los expertos? Bueno, reconstrucción de las dosis, analizaron 114, 115 pacientes, verificación de algunos blindajes, se encontraron colimadores desalineados, supervisión de dosis al trabajador, porque el trabajador se analizó cuando vino la CEA. No se había pensado tanto en él porque lo importante eran los pacientes. ¿Ok? Análisis de efectos clínicos y biológicos y análisis de efectos psicosociales en los pacientes también.
¿Qué confirmó el accidente por parte del organismo? De toda una lista que ya tiene el organismo de qué es lo que ocurre para que se produzca un accidente, bueno, el factor humano, lo más frecuente. Fallas más allá del equipo, el equipo nunca falló. O sea, si usted va manejando, en lugar de pisar el freno, pisa el gas y choca, no es culpa del carro. ¿Sí? Control cruzado, la ausencia de controles cruzados. Y eso es tan sencillo como que yo hago un cálculo y el colega hace el cálculo de manera independiente y comparamos. Si ya le dio demasiado diferente a lo mío, veamos qué fue yo. ¿Ya? Y creo que en el hospital así trabajan, la gente de radioterapia aquí me confirma. Y capacitación estricta. Gestión documental, por supuesto, que esto es todo un tema, la gobernanza documental en Costa Rica, a pesar de una ley, está en pañales. Y comunicación del accidente eh, debió haber sido más rápida. Recordemos que en las feminas anterior, el encargado del Hospital San Juan de Dios le comunicó al Ministerio de Salud como un mes después. ¿Ok? Otras, se menciona que la radioterapia en Costa Rica tiene la adecuada justificación, creo que eso se justifica solo, pero que tenía medidas de protección radiológica insuficientes. Se pide un perfeccionamiento de la práctica y habla de que se debería implantar una práctica de defensa en profundidad. Defensa en profundidad desde el punto de vista del organismo es, a lo tico, es ir adelante de la jugada. Es pensar en que esto podría pasar y entonces vamos a ver cómo se evita. Es pensar en escenarios y vamos a ver cómo se evita. Eso significa el concepto de defensa en profundidad. ¿Ok? Y el hecho de que se advirtieron discrepancias, pero no se corrigieran, indica que las competencias no se ejercían ni se delegaban adecuadamente. Y esto lo evidenció el organismo cuando los terapeutas dijeron, primero, los fueron a entrevistar y no llegó ninguno a la entrevista, para empezar. Pero ellos habían dicho que ellos nunca habían visto resultados de esas intercomparaciones postales. Otras conclusiones. Bueno, falta de cumplimiento del reglamento de protección radiológica de la época. Era un reglamento del 95. ¿Qué ocurre? Que este reglamento, su implementación estaba ya hecha, pero el hospital tiene que hacer una serie de acciones, en general las instalaciones tenían que hacer una serie de acciones y en el caso del hospital no tenían ni el 50% completado. De hecho, meses después del accidente, como mes y medio después, el radioterapeuta encargado del San Juan de Dios le solicitó al Ministerio de Salud que le diera permiso para la práctica de radioterapia. Ya, por eso es que la caja fue condenada por todo lado. O sea, no había manera de que se salvara. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, antes del accidente no había nada de esto. La reglamentación era muy reciente, tenía menos de un año, estaba en implementación. La desarticulación total de la protección radiológica, poco compromiso institucional, personal con poca capacitación. ¿Cómo estamos ahora? Pues totalmente diferente. Tenemos un marco regulatorio bastante robusto, bastante completo. Siempre las cosas pueden mejorar, pero es totalmente diferente. Tenemos protocolos modernos en cada hospital, tenemos equipos a la vanguardia. O sea, los equipos, algunos que tenía de radioterapia la caja eran del 70 y algo. Eran equipos muy viejos en aquel entonces. Tenemos controles cruzados, verificaciones periódicas de equipamiento y profesionales altamente calificados. Los números clínicos, bueno, estas son las 73 personas que analizaron pacientes, llamémosles vivos. ¿Sí? Ahí están las conclusiones de cada uno de ellos. Y estos otros son los pacientes que analizaron que los familiares permitieron que se estudiaran, que fueron pacientes fallecidos para ese entonces. Eh, Fueron muchos más pacientes, quizás los fallecidos, porque muchos eran paliativos. El tema es que familiares que ya habían cerrado su ciclo de duelo, etcétera, decidieron, no estudien nada, ya no quiero saber nada de esto, mi papá, mi mamá murió, ya yo no quiero que se hable más de ese tema, listo, y no permitieron estudios sobre ese paciente fallecido. Pero se dice que pudieron haber sido mucho más, porque las jornadas sí eran como de 12 horas en ese momento. Y bueno, ese es como el resumen de lo que pasó de ese accidente radiológico. Los invito a ver el documento, es una novela bastante práctica.
Vienen fotos ahí, no se las quise poner porque son fotos un poco grotescas, muy grotescas las que vienen ahí, entonces los invito a que las vean. ¿Alguna, tienen alguna consulta? Estamos dispuestos a una pregunta, pero si alguien tiene una pregunta, decía para brindarle el micrófono, o igual pueden hacer unas preguntas por medio del código QR. Estamos. Ok, gracias.